Justicia e Interior no solo ocultó una parte de la verdad muy significativa, sino que mintió expresamente a la hora de referirse a las características de la supuesta operación policial que llevó a nuestros agentes al lejano oriente. Al día siguiente, con los documentos sobre los que se realizó la extradición ya sobre la mesa, tuvo que reconocer que los hechos habían sido muy distintos y que realmente no había habido una captura, sino que todo indica que lo que hubo es una entrega. Y los documentos demuestran, y él lo reconoció, que había existido un pacto. Él rechazó la palabra pacto, pero en la práctica reconoció que había aceptado las condiciones impuestas, entonces se pensaba que por Laos, pero revalidadas, convalidadas expresamente de su puño y letra por el señor Roldán. Por lo tanto, había pactado con Roldán. Si encima, al día siguiente, es decir, hoy, resulta que autoridades de Laos demuestran o plantean que esos documentos, además de ser surrealistas por su contenido, encima son falsos, pues no es de extrañar que lo que se esté generalizando es una sensación de tomadura de pelo, de cómo el estado de la mentira sigue abriéndose camino, aunque sea bajo la forma de verdad oficial. También nos acompaña... A mí me gustaría decir una cosa, ¿Me permite Julián un momentito Lago? para Sí. hacer la presentación del resto de los invitados? Don Federico Trillo, que es vicepresidente del Congreso de los Diputados, diputado del Partido Popular. Si a usted no le importa, señor Ansón, para por lo menos que cada uno de ellos tenga un uso de palabra antes de seguir adelante. ¿Cree usted, señor Trillo, que el caso Roldán puede llegar a obligar a dimitir al ministro Belloc? Sea un poco más breve que el señor Ramírez, que ya sabemos que es muy extenso sus explicaciones. El problema ya no es de dimisión, ni del ministro Belloc, ni del presidente del gobierno. El ministro Belloc, yo hoy no quiero decir mucho más malo de lo que ya espero que lo esté pasando. Yo recuerdo a Juan Alberto Belloc, juez, progresista, prestigioso, fundador de una asociación de profesionales de la justicia, de jueces y magistrados, un hombre honesto, un hombre con prestigio social, un hombre independiente, atrapado por la maraña felipista. Juan Alberto Belloc cruzó la frontera desde la independencia hacia el felipismo cuando empezó a callar lo que Amedo y Domínguez le escribían, los documentos que le proporcionaban sobre el GAL, cuando fue quien autorizó personalmente la entrevista de Televisión Española a Julián San Cristóbal dentro de la cárcel, y definitivamente está ahora enmarañado en el filipismo con esta desconcertante y absolutamente caótica operación de retorno de Roldán. También nos acompaña esta noche el profesor don Ramón Cotarelo, que es catedrático de Ciencias Políticas. Buenas noches a usted ahora también. Hola, buenas noches. ¿Qué cree que es más importante, profesor? ¿Capturar a Roldán o la forma en que se ha hecho? Evidentemente, desde mi punto de vista, capturar a Roldán, claro. Entiendo, sin embargo, que por los acontecimientos que se han producido en las últimas horas, se ha generado tal sensación de desconcierto que un análisis racional y moderado y sensato obliga a separar ambas cosas, para no perder de vista lo esencial. Y obliga a separar ambas cosas en los siguientes términos: la captura de Roldán y las circunstancias en que ésta se ha producido. La captura de Roldán es un hecho, y eso no nos puede hacer olvidar que Roldán es un ciudadano español prófugo de la justicia sobre el que pesa una orden de busca y captura dictada por un juez español en un Estado de Derecho. Y esa orden de busca y captura obliga al gobierno a capturar al señor Roldán y ponerlo a disposición de la justicia, y es lo que ha hecho. Hablando del gobierno, aquí tendría que estar en aquella silla. Le hemos invitado. Sí. No ha habido ningún miembro que haya querido comparecer en esta cita de nuestro primer debate de Por Hablar, que no quede. No sé, señor Ramírez, ¿me dejas terminar, si acaso, por la segunda parte de las circunstancias, si no te importa? Solo muy breve, porque esa era la captura, y eso es lo que no se puede olvidar,
Porque es que al final va a parecer, claro, que el gobierno tiene que dimitir porque Roldán se escapa y el gobierno tiene que dimitir porque captura a Roldán. Es decir, en cualquier caso el gobierno tiene que dimitir, lo cual es una situación un poco patafísica. Decía que no estaba y aquí. Las circunstancias, sí. Yo creo que eso será objeto del debate. Espero, eso es, pero y son decía importantes también. Que no estaba aquí nadie del gobierno y yo me preguntaba ingenuamente, señor Ramírez, que a lo mejor es por miedo a usted. Bueno, no sé si serán los argumentos que manejamos en el periódico El Mundo lo que les preocupe más que mi presencia física. No creo que los miembros del gobierno hayan llegado a ese nivel de escapismo, ¿no? Me dicen que no se le ha oído al señor Trillo antes, pedimos disculpa, son los problemas que tiene cualquier directo, supongo que de inmediato ya habrán arreglado el problema técnico. También quería decirles que tampoco han sido autorizados por el Ministerio de Interior y Justicia los policías del operativo que viajó con Roldán. No sé si era un viaje de placer o de turismo de la tercera edad. Según nos han dicho, el Ministerio no quería que en este programa algunos de los invitados pudieran hacerles algún tipo de preguntas inconvenientes. Sí, señor Lago, un momento. Yo quería precisar una cosa. Señor García, don Javier García, forma parte del programa. Dígame. Tal vez quiero precisar que tal vez esas preguntas inconvenientes a las que no querían contestar puedan ser el hecho de que algunos de los policías que participaron en el envío de Roldán a España supuestamente le esperaban en Tailandia, cuando sabemos, casi está demostrado, que 2 de ellos viajaron con él, estuvieron con él en Laos y viajaron con él desde Laos hasta España. A ustedes les quiero decir, a los que nos están viendo desde su casa, que tienen en este momento ocasión de seguir este programa, incluso de participar en él a través de un teléfono que es el 906 30 00 36. Y pueden decir a la pregunta que les vamos a hacer, la pregunta que ya están viendo en pantalla. ¿Ha pactado el gobierno el silencio de Roldán? Y pueden ustedes llamarnos a lo largo del mismo para recoger sus impresiones y saber cuáles son las opiniones que tienen. Esa misma pregunta es la que el público que nos acompaña van a contestar a través de un sistema de pulsadores. A lo largo del programa se les va a preguntar si han cambiado de opinión, porque en primer lugar queremos saber qué piensan ahora que vienen ustedes de casa, que no han escuchado todavía el desarrollo del debate, que incluso ustedes no han estado hablando ni han intercambiado opiniones. Por eso es importante saber en esta primera parte, es muy importante saber desde este momento cuál es la opinión que tienen sobre esta pregunta. El botón de la izquierda es sí, el botón del medio es no y el de la derecha no sabe, no contesta. Por favor, pulsen ustedes para conocer y que nuestra unidad informática nos remita a pantalla qué impresión tiene el público que hay aquí. No es una encuesta de carácter sociológico, es única y exclusivamente el conocimiento de un grupo de personas sobre este tema. Por favor, pulsen ya. Unidad informática. ¿Ha pactado el gobierno el silencio de Roldán? Según esta encuesta, el 60% de los españoles piensa que sí y el 4% piensa que no, y hay un 36%, perdón, no de los españoles están aquí sentados, y un 36% que no sabe, no contesta. Usted, señor Cottarello, ¿podría darles alguna razón al público para llevarles al convencimiento de que no ha pactado con el gobierno? Podría, por supuesto, lo cual no querría decir que tuvieran que ser necesariamente eficaces, podría. Inténtelo, por favor. Por supuesto, con muchísimo gusto. Entiendo que en la situación actual la pregunta ya la ha contestado el gobierno y el gobierno ya ha dicho que no ha habido pacto. Entiendo, no obstante, que determinadas circunstancias pueden hacer parecer que, a pesar de lo que diga el gobierno, sí ha habido pacto. Y estas circunstancias, esta opinión remite a una interpretación de los papeles, los documentos, los textos, los escritos que han aparecido primero en el periódico de don Pedro José Ramírez y después ya por reconocimiento oficial.
en este periódico de don Pedro José Ramírez hay una interpretación. Perdóneme, cuando le llaman a usted Pedro José Ramírez, ¿qué impresión le produce? Bueno, hasta ahora había dos personas que lo hacían de manera habitual, que eran el exministro Corcuera y mi madre. Y pues no sé con qué quedaría yo. Y yo creo que los dos eran movidos por sentimientos de afecto y de cariño. Por descontado. Continúe, y además, señor en igual medida, Cottarello. por supuesto. Continúe, por si favor. no llora por no dar una sensación de excesiva familiaridad. Bueno, entonces ahí se mantiene una interpretación que es legítima, como todas. Ahí se dice, bueno, mire usted, ha habido este intercambio de notas y de aquí se deduce que a pesar de que el gobierno dice que no ha habido pacto, ha habido pacto. Y eso algunas otras personas también lo suscriben, incluso matizando y diciendo, se ponga como se pongan, ha habido un pacto tácito. Pues Bien. Vamos a ver lo que piensa la gente. Continuamos con el programa, después vamos a ver y vamos a conocer si sus Pero ¿me deja razones... usted dar la razón de por qué esa interpretación es falsa? A ver, y entonces sería sea la correcta breve, la por siguiente, favor. que ateniéndose a los documentos no se saca en absoluto. Luego ya veremos además si los documentos son falsos o no, que eso es harina a otro costal y verdaderamente complicado. Pero no se saca en absoluto una aceptación expresa del gobierno español, ni tampoco tácita, al contrario. Al escrito de las autoridades laosianas, tenga este el carácter que tenga, que eso ya será, como digo, motivo de otra reflexión, contesta el gobierno español invocando exclusivamente el principio de reciprocidad y reiterando la relación de delitos que se le imputa. Pero si el propio Claro, ministro, y entonces si es el un propio cruce... ministro públicamente reconoció que había aceptado esas condiciones Claro. y que si ese documento se aplicaba solamente podría ser juzgado por 2 delitos y con los límites de las exóticas leyes penales laosianas. Eso es una ¿Lo opinión. dijo el ministro? No, hombre, no, eso es una ¿Lo opinión. dijo el Eso es una ministro? opinión. Y, lo que queda, y esta opinión la diga el ministro o la diga San Pedro, claro. Bueno, ya, pero... Efectivamente, es una interpretación. El ministro puede decir, bueno, pudiera pasar esto, no puedo dar por descontada esta cuestión, pero claro, nadie puede pactar sin vincular expresamente su voluntad. Si el ministro ha pactado, que esa sería otra cuestión muy personal suya, haya películas. Pero está claro que no hay un pacto, profesor, para ver un vídeo que hemos preparado sobre el particular regreso del señor Roldán. Pero por favor, Jacinto Aramendi de Radio España. Tan solo 24 horas separan esta cara alegre del nuevo rostro de Juan Alberto Belloc. 24 horas, un puente entre 2 ruedas de prensa, la del 28 de febrero y la del 1 de marzo, tras el regreso de Luis Roldán a España. Belloc tocó la gloria, pero empeñó su palabra cuando dijo públicamente que no había habido ningún acuerdo para traer a Roldán. Los titulares de prensa del día siguiente lo desmintieron y Belloc rozó el infierno. A la alegría generalizada por la captura de Roldán siguió la confusión. Confusión porque el ministro reconoció la existencia del acuerdo. Confusión porque los documentos de extradición pueden ser falsos. Confusión porque no se sabe si Roldán podrá ser juzgado por 2 delitos o por 7. Luis Roldán ha permanecido en fuga 305 días. El primer civil al mando del Instituto Armado manejó 1 billón de pesetas durante 7 años. Mandó sobre 75.000 hombres, 14.000 vehículos, 18 helicópteros y más de 200 embarcaciones, además de un poderoso servicio de inteligencia. Las incógnitas se hacen cada día más grandes. ¿Tirará Luis Roldán de la manta si no se respeta el acuerdo con Laos? A su regreso ha mostrado de nuevo un rostro sonriente. ¿Pero de qué se ríe Luis Roldán? Eso, ¿de qué se ríe? Este es el momento en el que el público va a preguntar a nuestros invitados. Usted, por favor, ¿a quién quiere preguntar? Sí, mi pregunta es para Pedro J. Ramírez. ¿Cree que de no haber publicado El Mundo esos documentos de extradición de Roldán, Belloc los habría hecho públicos, como ha dicho? Respuesta rápida. Antes o después tendrían que haberse conocido, porque a quien sí tenía la obligación de entregárselos era a la juez y, por lo tanto, formarían parte del sumario. Pero él confiaba en que se conocieran lo más tarde posible y en que su efecto quedara diluido por todas las noticias que fueran surgiendo por las declaraciones del propio Roldán. Estaba claro que había un interés político en apuntarse la gloria de la captura y ocultar el pacto. Señor Ramírez, esta pregunta para quién es también sí, del para público. señora Son. Señora Son, si el documento de extradición resultara falso, ¿podría haber jugado el gobierno a autodescubrirse un pacto frustrado con tal de que Roldán ido a la vulneración de sus derechos constitucionales?
Mire usted, a mí no me gustaría contribuir a la ceremonia de la confusión y ya este programa está contribuyendo a esa ceremonia. Yo creo que el señor Lago ha enunciado muy bien la pregunta sustancial del programa y se ha referido no a pactos en general, sino a un pacto de silencio. Y conviene desde el primer instante el no perder ese punto de vista. Es evidente que cuando se está persiguiendo a un delincuente, pues hay que establecer acuerdos, conversaciones, pactos, negociaciones para llegar a detener al delincuente. El problema aquí no es ese. El problema que nos interesa a todos es si se ha establecido o no un pacto de silencio. Es decir, los españoles saben que el señor Roldán conoce muchas cosas y que conoce muchas cosas a fondo y que esas cosas que conoce pueden ser comprometedoras para altos cargos del Estado y de una manera muy especial para el presidente del Gobierno. Y lo que nosotros queremos saber es si ha habido un pacto que signifique que Roldán va a callar aquellas cosas que son comprometedoras para el presidente del Gobierno. Yo creo que ese pacto no lo ha habido y que por lo tanto Roldán va a poder hablar en nuestros periódicos, en El Mundo y en ABC en su momento de esas cuestiones que son comprometedoras para esos altos cargos, entre ellos para el presidente del Gobierno. Y si los documentos se demostrasen que son falsos, como usted ha dicho, todavía avalaría más esta idea que yo tengo de que ese acuerdo de silencio con Roldán no se ha producido y de que mi excelente amigo y compañero Pedro J. Ramírez, que tantos éxitos se ha apuntado en este asunto de Roldán, continuando el que se ha apuntado, y hay que reconocerlo porque es de justicia hacerlo, José Luis Gutiérrez, que fue el que levantó el asunto de Roldán en Diario 16, pues tendrá ocasión Pedro J. Ramírez de publicar en boca de Roldán o de gentes cercanas a Roldán muchos de los asuntos comprometedores que Roldán conoce. Por lo tanto, tú eres un optimista, Luis María. Sí, por lo tanto, lo importante en esta situación era que Roldán apareciera vivo, que Roldán fuese encarcelado y que Roldán en su momento pueda contar algunas de las cosas que sabe y que van a resultar que es la sustancial y que solo tangencialmente ha planteado Federico Trillo. Porque yo no sé por qué el señor Lago, que es tan excelente periodista, hace una pregunta sobre si debe dimitir o no debe dimitir el señor Belloc. Aquí lo que hay que preguntarse es si debe dimitir o no debe dimitir el señor González, que es el que ha nombrado a Roldán y el que ha mantenido a Roldán en su puesto, que es el que ha nombrado a Rubio y ha mantenido a Rubio en su puesto. A ver si se anima. Bueno, pues cualquier planteamiento que se quede en los segundos o en los terceros niveles, a mí me parece que es erróneo y en muchos casos manipulador. El responsable de la situación de Roldán es Felipe González. El responsable de lo que ha ocurrido en Ibercorp es Felipe González. El responsable de la situación de Rubio es Felipe González. Y es necesario que empecemos a establecer de verdad las responsabilidades que pueden afectar a miembros del Gobierno, perdón, señor Lago, pero que sustancialmente corresponden al presidente del Gobierno, y es el presidente del Gobierno el que debe hacerles frente. Y aún más, yo me atrevería a decir delante de estos espectadores tan cualificados de Telecinco que la situación de crisis y de crispación que en estos momentos vive España no tiene otra solución que la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones generales. Hemos llegado a un extremo en la vida nacional que la opinión pública está clamando porque eso ocurra. Eso sí que es de verdad una encuesta rigurosa y científica de lo que piensa la opinión pública. Yo comparto que el responsable de muchas cosas es el señor González, de la publicidad aquí soy yo, discúlpenme, hay que dar paso a ella. Perdón. Buenas noches. España ha vivido hoy una nueva jornada de sobresaltos. Si ayer nos preguntábamos si había habido pactos para traer a Roldán a España, la pregunta de hoy es nada menos que esta. ¿Veremos a Roldán próximamente en libertad? Esa es una pregunta que está en el ambiente después de descubrir que los documentos de Laos son falsos. Pero hay más preguntas en el ambiente. Por ejemplo, si el ministro Belloc debe dimitir.
Son asuntos que vamos a debatir esta noche en nuestro espacio Entre hoy y mañana. Les hablaremos también de las andanzas nocturnas del señor Amedo, del inmenso negocio del divorcio de Lady Di o del éxito de la operación de adopción de niños con problemas. Todo ello esta noche en Entre hoy y mañana, aproximadamente sobre la 1:45, inmediatamente después de terminar este programa que están viendo. Hasta ahora. Ya estamos aquí de vuelta de la pausa publicitaria en Por hablar, que no quede. Un programa de debate que hoy aborda el caso Roldán y que tiene una pregunta que despejar. La que ven ustedes en este momento en el monitor. ¿Ha pactado el gobierno el silencio de Roldán? Entre nosotros está precisamente Jesús Mendoza, periodista de investigación de Diario 16, que fue el primer periodista que levantó la alarma sobre el caso Roldán. Buenas noches, señor Mendoza. Cuando usted dio la primera noticia del escándalo Roldán, ¿pensó que algún día podría acabar en la cárcel? Bueno, quiero decir primero que no fui yo solo, fuimos mi compañero José María Irujo y yo. Y evidentemente, en base a todos los obstáculos que nos ponían, por tanto el poder como otros medios de comunicación, que le daban incluso la razón al señor Roldán, pensábamos que nunca acabaría en la cárcel. También está entre nuestro público Francisco Yagüe, que fue el primer testimonio que vio a Roldán bajar del avión. ¿Qué impresión tuvo usted al ver al señor Roldán? ¿Venía triste? No, venía con un semblante normal, inclusive pues llegó en ratos a sonreír a las personas que le acompañaban. Casi como si volviera de unas vacaciones. Pues no, como habitualmente él actuaba generalmente cuando estaba en la Guardia Civil. También nos acompañan María Díaz García, Antonio Coronado y Mari Carmen Martínez, que eran turistas que venían en el avión en el que también venía el señor Roldán de Laos a Roma. ¿Cuándo? De Tailandia. Perdón. ¿Cuándo supieron ustedes que en ese avión viajaba el señor Roldán? Nos enteramos en tránsito en Roma, todos estudiantes. ¿Qué tipo de país es Laos? ¿Inspira confianza para moverse? No, es que en Laos no estuvimos, estuvimos en Bangkok, en Tailandia. ¿Estuvieron en Tailandia? En Tailandia, sí. Y nosotros, bueno, nos enteramos... ¿Y no pudieron acercarse a Laos ni estaban dentro de...? No, nosotros estábamos de viaje y no... En fin, no intuíamos que estaba allí Roldán, vamos. ¿Y ustedes le hubieran preguntado algo al señor Roldán si le hubieran tenido cara a cara? Hombre, pues sí, le hubiéramos dicho unas cuantas cosas, ¿no? Señor Trillo, ¿usted cree que el partido que usted representa no habría actuado de la misma forma si se hubiera visto en el compromiso de capturar a Roldán? No, mire usted, el problema no es lo que hubiera hecho mi partido. El problema es que lo que ha hecho el gobierno de Felipe González es dejarle elegir a Roldán el lugar, el momento, las condiciones jurídicas de la entrega y las ha aceptado y lo ha traído aquí. Yo por eso estoy más en la tesis del pacto. Acuerdo, lo que se quiera decir, pero desde luego ha habido una negociación que ha terminado con la entrega, al parecer voluntaria, de Roldán en unas condiciones que limitan absolutamente las posibilidades de los jueces españoles para conocer si esos documentos son válidos, la totalidad de los delitos que se le imputan, que son 7, y de los cuales 5, los más graves, por cierto, quedan fuera de los papeles que han justificado formalmente hasta ahora la venida de Roldán, con independencia de que sean falsos o sean auténticos, que eso es algo que creo que tendremos que discutir más adelante. ¿Comparte usted, profesor, la misma tesis que el señor Trillo? No, francamente no. Yo no sé si el gobierno ha dejado al señor Roldán escoger el sitio, etc. De eso prácticamente en este momento nadie sabe nada. Parece que el señor ministro del Interior, Justicia e Interior, va a hacer una comparecencia relativamente rápida en el Congreso el lunes, que es lo que tiene que hacer. Es lo que tiene que hacer.
tiene que comparecer ante el Parlamento y dar una explicación satisfactoria de todo el proceso, en la medida, claro está, en que lo sepa. Porque supongo que entendía bien o interpretaba bien a Luis María en estas circunstancias. Bueno, pues hay evidentemente que entrar en relaciones con personajes personales y redes y cuestiones por el estilo que pueden bordear incluso lo que razonablemente puede conocer alguien. En definitiva, no me parece que se pueda decir tranquilamente que el gobierno ha dejado al señor Roldán hacer todo eso, ¿no? Porque otra interpretación posible es decir que le han engañado terceros interesados. Porque claro, si este señor estaba en relación con mafias de los países, antiguos países orientales, etcétera, dice, ¿por qué está en Laos? Hombre, pues porque Laos sigue siendo una sociedad comunista y es donde tienen infraestructura estas redes de mafias que se dedican a proteger a los perseguidos de la justicia. Y dice que eso también sería posible. Y entonces, claro, queda el asunto de los papeles. Y efectivamente, don Federico, ahí tenemos un problema. Es decir, tiene todo el país un problema. Las circunstancias en que se ha producido esto, pues abren infinidad de posibilidades, como usted sabe también como yo. Y entonces hay que ir por orden, hay que decir, bueno, estos papeles, ¿son falsos o son verdaderos? Primera cuestión. Entonces, hay que empezar a decir, bueno, vamos a suponer que sean verdaderos. Quiera decir esto lo que quiera decir, que es que ni siquiera lo sabemos, porque en el supuesto de que sean verdaderos, ¿qué naturaleza jurídica tienen esos papeles que más parecen una certificación administrativa, una notificación administrativa? Vamos, me atrevería a decir casi una especie de albarán de entrega. ¿Y en qué medida vinculan a la judicatura española? Claro, y eso abre toda una serie de posibilidades porque hay interpretaciones y, como sabe usted igual que yo, pues se puede argumentar a favor y en contra, y en este momento los especialistas están divididos. Y fíjese usted además hasta dónde podríamos llegar. No solamente están divididos, porque es opinable esto, sino que es que además parece que va a ser muy difícil encontrar una instancia que resuelva el conflicto de interpretaciones, en este caso concreto. Y suponga usted que sean falsos. Discúlpeme, sea breve, sí, que estamos consumiendo mucho tiempo y hay mucha gente que está deseando preguntarles. Correcto, pues yo termino. Suponga usted que sean falsos. Pues si son falsos, también puede suceder cualquier cosa, y hay que estar abiertos a eso, cualquier cosa, efectivamente, porque entre otras cosas puede suceder, la captura del señor Roldán es ilegal, y a lo mejor tendríamos que devolver al señor Roldán. Pero señor Cotarello, eso lo han dicho representantes de 4 asociaciones judiciales. Perdóneme, hoy, señor Ramírez, pero solo un minuto, pero el gobierno, si ha sido engañado por mafias internacionales, y si ha traído a Roldán en esas condiciones absolutamente absurdas, de formalidad administrativa no judicial, convendrá usted conmigo al menos que es un incompetente doble. Porque claro, no se puede un gobierno dejar engañar por unas mafias internacionales, mandar a 5 policías a Bangkok, recogerlo, no confirmar siquiera si vienen en nombre de Laos, si son policías oficiales, empezar a expedir fax en nombre del Estado español hasta la capital de Laos y recibirlos y darles validez, y no de asumir una responsabilidad. No, y si además eso implica una presunta limitación y todo un problemón jurídico como el que tiene este país, eso es otra doble incompetencia. O sea, en el mejor de los supuestos, que es el que ha descrito el señor Cotarello, incompetencia manifiesta. Es que no solamente, no solamente incompetencia, sino que nos hemos encontrado ya hoy con que Roldán no ha prestado declaración alegando que su situación legal es absolutamente confusa. La juez ha aceptado el aplazamiento sine die e incluso el representante de la acusación popular se ha manifestado de acuerdo con que se aplazara la declaración, alegando que si se producía la declaración en estas circunstancias podía darse un caso de nulidad de actuaciones y terminar invalidándose todo el proceso. Hay una cosa que se ha dicho antes que a mí me ha parecido muy grave. Perdóname, dice pero cualquiera puede negarse a declarar, en cualquier momento. Pero, no hace falta, pero que, es un derecho constitucional. Que estas circunstancias ya están entorpeciendo el desarrollo del proceso, no cabe duda. La juez no sabe a qué atenerse. Todo lo contrario. Pero antes se ha dicho una cosa muy grave que yo no quiero dejar pasar por alto. Lo importante es la captura y hay que deslindarla de la forma en que ésta se ha producido. Yo estoy radicalmente en contra de esa tesis. Ya lo suponía. Porque lo importante no es la captura, excepto que alguien piense que de lo que se trata es de exhibir a un pájaro en la jaula. Lo importante es en qué condiciones, desde el punto de vista de la capacidad de actuación de la justicia
y desde el punto de vista de su propia libertad de actuación viene el señor Roldán. Pero claro, ¿no le parece si solo, que eso lo vamos a averiguar ahora? Señor Ramírez, por favor, que estamos extendiéndonos mucho y están solicitando... Bueno, brevísimamente, yo digo que lo importante no es que el pájaro esté en la jaula, sino que el pájaro pueda cantar. Y que pueda quedarse en la jaula. Pregunta, Pero para por poder favor, del cantar público. primero tiene que ¿A estar quién en la quiere jaula? usted formular la Pues yo pregunta? quería hacerle un comentario al señor Trillo y, como usted ya sabrá, esta misma tarde la jueza Ana Ferrer pues, ha acusado a Luis Roldán de 6 delitos. Entonces, si desde el primer momento en que el caso llega a la justicia se niega la validez de esos documentos, se debilita un tanto la posibilidad de que haya habido un pacto, ¿no? No. Lo que ocurre ahora es que, como ha señalado el señor Cotarelo, y creo que en eso coincidimos todos, la extradición, la traída de Roldán, la entrega y traída de Roldán, ha sido tan anómala, por decirlo con toda claridad, tal chapuza, que cabe todo. Desde que mañana, si se declaran inválidos y falsos los documentos, hasta el punto de que pudiera ser excarcelado Luis Roldán. Ahí voy. Desde que mañana o pasado, si los documentos son falsos, se le tuviera que poner en libertad para no incurrir en detención ilegal, tesis mantenida por 3 asociaciones judiciales esta noche, hasta que sea el propio juez, en este caso jueza, la que tiene que determinar el alcance de esos documentos, que son documentos meramente administrativos, pasando por que la extradición en nuestro derecho, en nuestro Estado de Derecho en España, debiera haber sido solicitada, dirigida y tutelada por los jueces. No digo ejecutada, digo iniciada. Turno del dirigida y público, tutelada. señor Trillo, En consecuencia, por favor. puede pasar cualquier cosa. Por favor. Yo le quisiera preguntar al señor Ramírez, según su opinión, ¿quién gobierna España y quién dirige la oposición? Bueno, está clarísimo que España la gobiernan desde hace 13 años el reducido grupo de personas que rodea a don Felipe González, que es el astro rey de esa constelación, y la oposición la dirigen por la derecha don José María Aznar y por la izquierda don Julio Anguita. Yo creo que de manera bastante competente en ambos casos. Pregunta, por favor, del público. Yo es que quiero discrepar de lo que acaba de decir Pedro J. Ramírez en cuanto a quién gobierna España. Yo creo que desde las elecciones del año 1993 España está sustancialmente gobernada por el presidente de la Generalitat en Cataluña, y que esa es, me parece, la respuesta adecuada a una pregunta así, que es la respuesta política de fondo. Es verdad lo que dice Pedro J., como siempre, con carácter formal, pero como cuestión de hecho, yo creo que una buena parte de la opinión pública ha percibido ya que el señor Pujol no solamente domina las decisiones sustanciales que tiene que tomar el gobierno, sino algunas que podríamos llamar laterales, aunque muchas personas le den mucha importancia, incluida la ley del aborto. Sí, es decir, que ha llegado un momento en que las imposiciones de Pujol son completas. Yo incluyo a Pujol en el grupo de personas que en la última etapa rodean a González. Bueno, yo puedo discrepar de los dos también, claro, y decir con toda humildad y modestia que a España, me parece a mí, la gobierna el gobierno que en las elecciones de 1993 eligió la mayoría de los españoles. Bueno, pero nadie ha puesto en cuestión eso. Está suficientemente claro. No se nos enfade, profesor. No, hombre, nadie yo no me voy a ha puesto en enfadar. cuestión Estoy eso. contentísimo de escuchar vuestra coincidencia. Nadie del público, por favor. Un gobierno puede ser legítimo y puede ser imposible. Señor Ramírez, como es el caso, ¿no? A ver, ¿a quién va la pregunta? Señor Ramírez, por favor. ¿Quién gobierna en el periódico El Mundo? ¿Gobierna en la sombra el señor Mario Conde? Por favor, conteste sí o no. Hombre, eso no es el tema de... No, pero, por favor. Pero sí, contesto. Absolutamente no. El Mario Conde tuvo el 4% de las acciones mientras fue presidente de Banesto. Entonces influía muy poco, prácticamente nada, en la línea editorial. En este momento hay que quitarlo de prácticamente, absolutamente nada. Usted conoce muy poco a Pedro J. Ramírez. Ni aunque Mario Conde hubiera tenido el 80%, que solo tuvo el 4%, hubiera tenido nada que decir en el diario El Mundo cuando hay un director como Pedro J., como le pasa a todo señor que tiene la responsabilidad de dirigir un periódico, lo dirige con integridad. A ver, por favor, pregunta del público. ¿A quién quiere usted preguntar? Pues yo quisiera preguntar al digno representante de la silla vacía. Sin respuesta, entonces. Sin respuesta, entonces, y quisiera que el resto de los contertulios, si alguno pudiera, me contestase. Si se supone, en este caso, que el señor Roldán no es tonto,
si suele que alguien esté completamente seguro de que no hay un pacto o de silencio o de cualquier otro tipo. ¿Quieren contestar a alguien? No reiterando las mismas tesis, brevísimamente. ¿no? Yo también. Entonces contesta tú, que yo estoy encantado. No, yo me pongo detrás de ti, si quieres, con entera tranquilidad. No, a mí lo que me parece es que hay un momento en que el señor Roldán se ha encontrado sin dinero y en una situación muy complicada, y ha sido relativamente fácil el arreglar esta fórmula para que se entregara. Creo que estamos hablando todos con bastante temeridad porque carecemos de la información suficiente, y aquí podríamos plantear muchas preguntas que sería muy difícil de responder a todos los que estamos aquí. ¿Quién ha engañado de verdad en esta operación? ¿Ha engañado Belloch a Roldán? ¿Ha sido Roldán el que ha engañado a Belloch? ¿O ha sido Paesa el que ha engañado a la vez a uno y a Roldán? otro? Que es una cosa a no descartar. Y finalmente, ¿qué papel ha jugado el ministro Solana en esta operación, que es el ministro de Asuntos Exteriores? Y Serra al frente del CSIC. Déjame hacer ahora un poco de publicidad de tu periódico en justa correspondencia. Puedes decir el nombre, el ABC. Mañana ABC publica una interesantísima entrevista, está hojeándola en la primera edición, en la que Paesa culpa al CSIC, atribuye al CSIC la responsabilidad de estar poniendo en marcha maniobras. Hay que decir que el CSIC es el servicio de inteligencia militar español, controlado directamente por Narcís Serra. Que aquí ha habido una guerra entre la policía intentando capturar a Roldán y el CSIC tratando de frustrar la captura, es algo que es Vox Populi hace mucho tiempo. Y esa es una de las claves que han rodeado todo este asunto. Pero yo creo que la entrevista con Paesa es muy interesante, y yo estoy en la tesis de que el verdadero muñidor del pacto, que lo ha habido y que en mi opinión incluye implícitamente el silencio de Roldán, ha sido Paesa, desde luego. Creo que has hecho muy bien en recomendar que mañana la gente lea el ABC, pero ya sabes que eso lo hace todo el mundo sin necesidad de recomendaciones. Yo también en el punto final, que es el del silencio. Ha habido acuerdos para llegar a una fórmula de capturar a Roldán, lo cual ha significado un éxito para las fuerzas y los cuerpos de seguridad del Estado, y yo en cambio creo que ese pacto de silencio, de hacerse, se pensaba hacer después cuando estuviera aquí, de hacerse, que no quiero hacer presunciones. Pero Luis María, una vez que lo traen para que se le juzgue por muy poco y con el techo de las leyes de Laos, ¿qué interés va a tener Roldán en tirar de la manta? Pero si es que todo eso está por ver todavía, hombre. El diario El Mundo me va a dar muchos disgustos en los próximos meses con las exclusivas que va a publicar de cuestiones de importancia que van a salir de Roldán o del entorno de Roldán. De manera que a mí me parece, desde el punto de vista de ese derecho a la información que tienen los ciudadanos, me parece muy importante que esté Roldán aquí, porque efectivamente yo creo que la presencia de Roldán en España, aún encarcelado, va a contribuir a clarificar muchas cosas y a que podamos tener una información mucho mejor. Y creo que va a ser así. Y además creo que esa información en una buena parte se va a canalizar gracias a los excelentes equipos que ha demostrado que tiene Pedro J. Ramírez, que es el que incluso llegar a estar en este programa. Un momento, por favor. Vamos a recordar la pregunta y vamos a ver qué respuestas hubo en el sondeo, en el primer sondeo que se hizo. La pregunta era: ¿ha pactado el gobierno el silencio de Roldán? Por favor, respuestas del sondeo. Es poco científico eso. Evidentemente es poco científico. Es poco científico, pero es muy aproximativo de lo que piensan todos los que están aquí, por lo menos. Los que están aquí sí, pero en fin, es poco científico. 60% dice que sí, menos el señor Ansón. El 4% dicen que no. Y hay un 36% que no sabe no contestar. ¿Ustedes han cambiado de opinión respecto a lo que han oído aquí? ¿Cuántos han cambiado de opinión, por favor? ¿Usted ha cambiado de opinión? Bueno, pues después de la publicidad va a explicar usted las razones por las cuales ha cambiado de opinión. Por hablar, que no quede. Para responder a una pregunta, ¿el gobierno ha pactado el silencio con Roldán? Y ya se han verificado algunos cambios de opinión, por lo menos de uno de nuestros invitados de hoy, que está entre el público. Vamos a saber las razones por las cuales este señor ha cambiado de opinión. Por favor, ¿cuáles son las razones por las cuales usted ya no piensa lo mismo que pensaba? ¿Qué votó, por cierto? Voté no sabe. ¿Y ahora? Ahora voto no.
O sea, cree que el gobierno no ha pactado el silencio. ¿Y por qué razón? Pues porque los argumentos dados por el señor Cottarello y por el señor Ansón me han parecido más convincentes que los que han dado los otros dos invitados, señor Trillo y señor Ramírez. ¿Ya lo han escuchado ustedes? Pues no cabe sino felicitarnos, ¿verdad? Sí, yo me alegra mucho que haya gente tan flexible que cambie de opinión. De una forma deportiva. Y lo que pasa es que yo mismo estoy un poco desconcertado porque a mí mis propios argumentos no me convencen. Yo estoy en un mar de dudas y en un mar de incertidumbre sobre todo lo que está ocurriendo. Creo que no se puede titular mañana el periódico nada más que con muchos interrogantes, con muchas interrogaciones. No sabemos realmente lo que ha pasado y carecemos de la información suficiente para opinar con propiedad. Ese es mi criterio, ese es mi planteamiento. Señor Trillo, ¿podrían llegar a incautarse los bienes del señor Roldán? Podrían y deberían incautarse, creo que estamos todos de acuerdo, pero podrían tener problemas esas incautaciones si los jueces españoles no consiguen investigar y enjuiciar los 7 delitos por los que se dan los documentos. Y, por ejemplo, el fraude fiscal no pudiera ser investigado, como parece pactado o negociado, con los papeles de Laos. En ese caso sería, por ejemplo, muy difícil trabar ciertos bienes de Roldán en España y en el extranjero. Otra pregunta del público. ¿A quién se dirige usted? Yo al señor Trillo. Hola, buenas noches. Yo quisiera preguntarle que si no hubiese sido por Diario 16 que denunció las andanzas delictivas del entonces director general de la Guardia Civil, ¿usted cree que hubiese habido algún caso Roldán? Después de esto, mire usted, yo creo que hay que ser justos y que en España la labor que han realizado Diario 16 en el caso Roldán, ABC con el ejemplo que se ponía al principio de retener una primicia tan importante como la que ha retenido, o el diario El Mundo con la publicación de los documentos en el caso del GAL o los famosos documentos en el caso de Laos, las cosas no habrían sido iguales. También quiero decirle que es mi deber no aceptar que la oposición en España la hacen solamente los periódicos, porque la oposición y los periódicos coinciden en una cosa, en una democracia, que es en controlar al gobierno. Los periódicos con la transparencia, nosotros con la exigencia de las responsabilidades políticas y los jueces con el control jurídico de la actuación del gobierno. Y es natural que muchas de esas cosas, que nos encontremos en muchos de esos caminos de control al gobierno, sobre todo si se trata de hechos como los que ustedes descubrieron y por los cuales les felicito, pero también convendrá conmigo que la Comisión de Investigación Parlamentaria, que pudo celebrarse hasta que Roldán se fue, contribuyó no poco a esclarecer la realidad del caso que ustedes habían investigado tan ejemplarmente. Nosotros colaboramos con la Comisión Roldán, sin ninguna duda, dando nombres y preparando interrogatorios. Así fue, muchas gracias. Vamos a ver, pregunta del público. ¿A quién va dirigida, por favor? Al señor Cottarello. Quisiera saber por qué este caso, que es tan importante, está siendo llevado por un juez de instrucción en vez de por la Audiencia Nacional. Y si esto es una manera de controlarlo por parte del Gobierno. Bueno, ¿no? Entiendo que él ha ido a parar al juzgado que le correspondía en función de que es el juez natural y es que el que está instruyendo. Y es una por juez el procedimiento ejemplar, ordinario. Es una profesional ejemplar. de primera. La razón es que Roldán no es aforado, esa es la razón, y no hay un delito tampoco. No hay una imputación de delito que sea competencia de la Audiencia Nacional. Eso está claro. De forma que no se puede deducir de ahí, entiendo yo, la pregunta, esa complicidad del gobierno. Y yo insisto, si me permiten ustedes también, decir en que, claro, que las circunstancias estas de las que hemos estado hablando, todas permiten pensar lo peor y lo mejor también. ¿Por qué no? ¿Por qué estamos empeñados en sostener que las autoridades, que el propio Pedro J. me reconocía antes que eran legítimas, aunque él deseaba que fueran imposibles, las propias autoridades niegan las imputaciones y no tenemos ninguna otra prueba? ¿Por qué no damos un poco de crédito a las autoridades legítimas? Claro, ustedes pueden decir, bueno, porque estamos muy hartos, porque ha habido hecho mentiras, etc. Pero todo eso está por demostrar. Y todo lo que se dice respecto a la posible implicación del gobierno en pactos, que es en definitiva parte de esa pregunta, está por demostrar. Profesor, usted se acoge a la presunción de inocencia y incluso de Luis Roldán, por supuesto. ¿Sobre el señor Roldán? Sí, por supuesto. Entiendo que el hecho de que se haya dado a la fuga
incluso podría deberse a que siendo inocente hubiera tenido a lo mejor un acceso de no sé qué. Estoy obligado. ¿Alguno del público, claro, pero alguien de aquí piensa que el señor Roldán está donde está siendo inocente? ¿Hay alguien, por favor? Bueno, Pregunta del público. Yo sí quiero decir que yo no pienso que Luis Roldán sea la manzana podrida en un cesto de manzanas sanas. Yo creo que el caso Roldán es parte del caso Ministerio del Interior y que algunos de los indicios graves que afectan el caso Roldán. A Roldán también afectan a otros altos cargos de Interior. No olvidemos que son varios los encarcelados. Pregunta, por favor, el público, ¿a quién? Una pregunta al señor Federico Trillo. Vista el fracaso de la comisión Roldán, ¿serviría de algo reabrir esa misma comisión? Yo no comparto que fuera un fracaso. Creo que, por el contrario, la comisión Roldán fue la que más eficazmente ha funcionado en el Parlamento español. Lo que frustró el resultado final de la comisión Roldán fue la fuga de este. Por eso, porque Roldán se fue para ocultar todo lo que la comisión y los jueces querían conocer. Es por lo que el Partido Popular hemos pedido que o se reabra aquella comisión o se cree una nueva para investigar todo aquello que Roldán quería ocultar con su fuga y todo lo derivado de las actuaciones e incluso de la fuga y vuelta de Luis Roldán. Continúa el público preguntando. ¿A quién, por favor? Yo le quería preguntar al señor Ansón. ¿De verdad cree usted que la mayoría de los españoles se creen que el señor Roldán ha sido cogido porque realmente necesitaba dinero, cuando ha sido un señor que durante 9 meses no se ha dado con él, teniendo la policía, como se tiene en España, quizá más importante del mundo, concretamente, es una de las más importantes? Yo no me atrevo a contestar a esa pregunta porque vuelvo a decir que me falta información suficiente para ello. Me parece que la respuesta adecuada a esa pregunta sería decir hasta qué término se han producido los engaños en este asunto. Porque si el señor Roldán ha sido engañado por Paesa, pues efectivamente el señor Paesa ha podido llegar a dejarle a Roldán en una situación económica final. Y como eso no se puede descartar, y como no tenemos información suficiente, es inútil que planteemos lo que cree la opinión pública. La opinión pública se forma cuando dispone de información suficiente y en estos momentos no se la podemos ofrecer. Sigue el público preguntando. ¿A quién, por favor? Sí, mi pregunta es al señor Cotalero y creo preguntarle, como licenciado en Ciencias Políticas, si no cree que ha llegado el momento en que empiezan a zambalearse algunas instituciones políticas, que el caso Roldán y todo el oscurantismo que le rodea empieza a llegar a esas instituciones y dentro de ellas. Bien, creo que no. Entiendo que las instituciones del sistema democrático, de la monarquía parlamentaria que derivan de la Constitución vigente, estas que nunca. Y la prueba es que precisamente están resistiendo con un notable índice de estabilidad unos fuertes embates de muy diversos sectores de la sociedad, articulados como una oposición cerrada. Creo que me he expresado bastante bien, ¿verdad? No solamente de la oposición parlamentaria, sino de muy diversos sectores de la sociedad que desde el resultado de las elecciones de 1993 han articulado, digamos, una política de endurecida confrontación, que ha llegado, por supuesto, conjuntamente con los malos resultados de los años de la mayoría absoluta, que Dios confunda y ojalá no se repita, conjuntado con los malos resultados de eso, ha dado lugar a los últimos 2 años una escena que está viviendo este país que realmente no nos la merecemos. Un espectáculo que no nos lo merecemos y que puede dar la impresión, en consecuencia, de que en ese batiburrillo agitado pueden llegar a padecer las instituciones fundamentales del Estado. Pero a mí me da la impresión de que tenemos que verlo, porque estamos obligados a hacerlo así, puesto que ya la experiencia de estos 2 años nos lo dice, que justamente todo lo contrario, están resistiendo bastante bien. Otra pregunta, por favor, ¿para quién? Para el señor Pedro J. Usted ha dicho que los documentos de Laos son falsos. Entonces, ¿por qué su periódico los ha publicado? Los documentos de Laos responden al contenido real de los acuerdos entre las dos partes. Las dos partes son el Ministerio del Interior y Roldán a través de sus representantes. Ese acuerdo se empezó a gestar a través de Francisco Paesa por lo menos desde el mes de octubre, cuando el propio Paesa, como reconoce en la entrevista que mañana publica el ABC, se reunió con los policías González
y Bermúdez, dos de los policías que precisamente viajaron ahora a hacerse cargo de Luis Roldán. Ese pacto se fue fraguando desde entonces y se ha concretado en estos acuerdos. Yo incluso creo, fíjese, no me extrañaría nada que ese supuesto documento de Laos se hubiera escrito en Madrid. Y hay muchos indicios de que desde luego lo ha escrito alguien que domina mejor el español, el castellano, que el francés. Por lo tanto, el papel, el documento, tiene un indudable valor informativo y Belloc ha reconocido que es en función de esos documentos firmados y rubricados. La firma de Roldán la puedo reconocer. Enviado al comienzo de su vida, nos envió alguna carta, algún documento. Por lo tanto, los documentos son auténticos en la medida en que reflejan los acuerdos. Señor Ramírez. Lo que es falso, probablemente, es que sea el gobierno de Laos, porque son tan fuertes los acuerdos que ni siquiera un gobierno como el de Laos podía probablemente asumirlos. Señor Ramírez, me dicen que nos dan más tiempo para este bloque. Supongo que será después de oírle hablar a usted. Bueno, vamos a ver. Una pregunta del público. Quería dirigirme al señor Cottarello. Sorprendentemente, usted ha dicho al principio del programa que lo importante era capturar a Roldán, que estuviese entre rejas. Ha sido lo mismo que ha dicho recientemente el ministro Solana de Asuntos Exteriores. ¿Es que el fin a partir de ahora va a justificar los medios? Me sorprende que lo diga un catedrático de ciencias políticas realmente. Tendría que haber contestado alguien del gobierno, pero la silla, lo recuerdo, Solana. está vacía. Solana, sí. No. Yo no creo eso, no lo he creído nunca. Jamás he creído que el fin justifica los medios y no creo que eso se pueda deducir de mis palabras. Y si se deduce, pido 1000 disculpas porque me lo he expresado mal. Yo he dicho que aquí hay un hecho que es lo más importante de esta operación, que es que un ciudadano español sobre el que pesaba una orden de búsqueda y captura dictada por una juez es finalmente capturado, puesto que las fuerzas del orden han cumplido con su deber ejemplarmente y lo han puesto a disposición de la justicia. Y eso es algo de lo que como español, como demócrata y como ciudadano respetuoso con la ley, me felicito enormemente. Algo de lo que me felicito muy mucho, porque estoy de acuerdo además con varias de las cosas que se han dicho aquí. La clave del arco es el señor Luis Roldán. Y lo que importa es que lo que tenga que decir lo diga delante de un juez con plenas garantías procesales y en un juicio justo. Y entonces veremos lo que sucede. ¿Qué ha sucedido? Va a cantar, el pájaro es en la jaula, va a cantar. ¿Por qué tiene usted, señor Anson, ¿por qué tiene usted esa convicción? Pues porque conozco muy bien la capacidad de los profesionales del periodismo español para sacar información a personajes como Luis Roldán y por lo tanto estoy seguro de que bien los equipos de investigación del Diario 16, los equipos de investigación del Mundo, los equipos de investigación de ABC terminarán por ofrecer a la opinión pública española y a los ciudadanos la información que en estos momentos tiene reservada el señor Roldán en su cabeza. Pero eso tiene que cantar delante de la juez. Ahí es donde tiene que concreto, cantar. No delante de la prensa. Y si me permiten... Ojalá sea así, lo que pasa es que estamos bastante habituados a que ambas cosas se complementen. Y yo creo que se van a complementar en esta ocasión también. Pregunta del público, por favor. Yo te voy a una pregunta, Pedro J. Pedro, tú frecuentemente hablas del caso Interior y no del caso Roldán. Yo quiero que convendrás conmigo que en la actualidad existe un caso Roldán porque hay gente presa por el caso Roldán y un caso Gal que hay gente por el caso Gal. Pero todavía no hay nadie ni procesada ni nada ni presa por el caso Interior. Quizá en el futuro ocurra, pero en la actualidad hay caso Roldán y caso Gal. Quisiera que me lo explicaras, si haces el favor. Mira, yo creo que se trata, como la Santísima Trinidad, de 3 escándalos distintos: Roldán, Gal, fondos reservados y un solo caso verdadero. Las personas que aparecen vinculadas con uno y otro asunto, el caso de Paesa, todos descubrimos, en Diario 16 estábamos juntos entonces, al señor Paesa en relación con los Gal. Resulta que en el tema fondos reservados aparece constantemente San Cristóbal, aparece constantemente Vera, que también está en el asunto Gal. Yo creo que por lo que estamos sabiendo estos días del sumario que ha instruido, y estoy de acuerdo con Luis María, extraordinariamente bien, la juez Ferrer, lo que parece que se le va a poder probar mejor es la malversación de los fondos reservados. Es decir, yo creo que el Ministerio del Interior ha sido durante 12 años la casa de Tócame Roque, y se han cometido barbaridades
en todos los aspectos. Por eso yo vinculo una cosa con otra. De las comisiones también se va. Por favor, pregunta para el público. ¿A quién quiere usted? Al señor Ansón. Señor Ansón, yo quiero hacerle una pregunta muy concisa, pero que creo que puede estar en la mente de muchos españoles ahora mismo. Debido a que usted lleva todo el programa alabando tanto a su compañero Pedro J. Ramírez como a los equipos que usted dispone en ABC, yo quería saber, ¿a partir de ahora tendremos que votar en las elecciones a los periodistas en vez de a los políticos? Parece ser que tienen ustedes más credibilidad que ellos en estos momentos. En absoluto, yo coincido con lo que ha dicho Federico Trillo. Los periodistas ejercen el contrapoder y deben seguir ejerciendo el contrapoder. Es decir, elogiar al poder cuando el poder acierta, que es una cuestión fundamental en nuestra profesión, criticar al poder cuando el poder se equivoca y denunciar al poder cuando el poder abusa, aparte de nuestra función sustancial de informar. Y de ahí no nos debemos apartar, con este gobierno y con los que vengan. Pero los que son capaces de gobernar a la nación son aquellos que han conseguido la representación popular a través de la voluntad general libremente expresada, y esos son los políticos, y los políticos tienen el puesto que les corresponde en la sociedad, y desde ese puesto es de donde deben actuar en favor de la sociedad, y los periodistas tenemos el que nos corresponde, que es hacer de contrapoder. Por lo tanto, yo no votaría a los periodistas para gobernar, creo que lo haríamos muy mal. Señor Ansón y señor Ramírez, ustedes que son profesionales de la información, ¿qué papel sospecha que ha jugado en la captura de Roldán Francisco Paesa? Escuétame. Que lo explique Pedro J. Yo puedo pero usted hablar... publica hoy una entrevista con él, una exclusiva en ABC. Sí, pero a mí me gusta ser gentil con mis compañeros de profesión. Por cierto, ¿dónde la han hecho? Que les encanta además hablar en televisión. Yo vengo muy poco. Señor Ansón, ¿dónde está hecha? Por curiosidad. Pero hombre, eso más vale que lea usted mañana el ABC y todos los que nos están viendo en Telecinco y lo he leído, pero no ponen el lugar. Sí. Somos lo suficientemente discretos para no dar pistas a la competencia. Bueno, no, hubo una época en la que nosotros estábamos más en contacto con Paesa que el ABC, que parece que últimamente ha tenido mayor cercanía con él. Yo he comentado en algún programa de radio estos días que efectivamente yo mismo vi a Francisco Paesa a mediados de octubre en París, y en esa conversación, que yo tenía mucho interés en poder cambiar impresiones con él, porque sabía que se estaban realizando gestiones de cara a la entrega de Luis Roldán a través suyo, él me corroboró efectivamente que iba a recibir en los próximos días a 2 enviados del ministro del Interior, que él tenía mucho interés en que se aclarara que, por ejemplo, los 1.500 millones que Interior decía que había bloqueado de dinero de Roldán en Singapur, él decía que en realidad eran suyos, y yo escuché cómo Francisco Paesa me explicó entonces que la solución del caso Roldán era encontrar un país sin tratado de extradición con España, un país que tuviera un código penal no demasiado parecido al nuestro, y buscar la manera de que Roldán se trasladara a ese país para que fuera detenido allí. Incluso, posteriormente, en una conversación telefónica con otra persona, yo sé que Paesa propuso que la fecha de entrega de Roldán en un país de esas características fuera el 15 de febrero. Se equivocó solo en 12 días. Es decir, ya en octubre... Y es verdad además que eso se publicó, porque lo publicó ABC el 28 de septiembre del 94, bueno, exactamente pues, así como lo está diciendo. Paesa no hizo nada más que contarte 15 días después lo que ya había contado al periódico, y ABC publicó y lo hemos recogido ayer o antes de ayer. Lo que preguntas, por favor, que tenemos ya muy poco tiempo. Preguntas para el público. ¿A quién quiere usted dirigirla? Pues yo quería volver a dirigirme al señor Trillo, en este caso para preguntarle ¿en cuánto se estima la cuantía de lo que presuntamente ha robado el señor Roldán? Pues mire usted, en muchos miles de millones de pesetas. Le voy a dar alguna cifra. El señor Roldán forma parte de esa trama a la que se refería Pedro J. Ramírez del Ministerio del Interior, que solamente entre el año 89 al año 94 ha manejado cerca de 20.000 millones de pesetas en fondos reservados. De esos fondos reservados, una tercera parte aproximadamente se han distribuido por la Guardia Civil, y para ser más exactos, porque yo creo que la gran sacrificada, y ahora es de decirlo aquí, ha sido la Guardia Civil, que está tragando mucho sin decir una sola palabra, los distribuía el señor Roldán, y se ha demostrado, al parecer, en el sumario que hoy se ha hecho público, que se autoadjudicaba
entre 5 y 10 millones de pesetas cada mes. Si a eso le suma lo que se llevara por su cuenta, si a eso le suma, por ejemplo, los más de 60 millones que se llevó de los huérfanos de las víctimas del terrorismo a partir de la imprenta de la Guardia Civil, que tiene tela. Si a eso le suma las comisiones de los contratos, puede usted estimar en unos 7.000 millones de pesetas, al menos la fortuna que amasó Luis Roldán al frente de la Guardia Civil. Déjame precisar, Perdón, Julián, solamente perdón. 10 segundos. 10 segundos. 10 segundos. 10 1, segundos. 2, 10. Precisar por favor. que Roldán Estamos siempre todos ha esperando. dicho que Roldán siempre ha dicho que los fondos reservados se los quedaba porque tenía el ministro Corcuera, con el consentimiento del presidente. Vamos al último sondeo. Por favor, vamos a recordar la pregunta que nos trae aquí. Era la siguiente. ¿Ha pactado el gobierno el silencio de Roldán? Recuerden que tienen que pulsar cuando yo les diga. Pulsen ya, por favor, para saber si ustedes han modificado la opinión que traían aquí cuando este programa empezaba a las 11:25 más o menos de la noche. Vamos a ver si nuestra unidad informática nos da las respuestas. El primer sondeo que había era que un 60%, lo ven ustedes a la derecha de la pantalla, había dicho que sí, un 4% que no y un 36% no sabía contestaban. Aquí ha habido un incremento, un 68%, había un incremento de un 68%, 8 puntos, un 12% que decían ahora que sí, un 12% que no, y había menos indecisos, es decir, se ha reducido el número de la gente que aquí había venido sin saber si realmente había o no un pacto de silencio entre el señor Roldán y el gobierno. Vamos a hacer una conexión con nuestra redacción donde nos espera Patricia Betancor para saber realmente qué tipo de respuesta ha habido a nuestra pregunta, si el gobierno había pactado o ha pactado el silencio de Roldán. Adelante, por favor, Patricia Betancor. Buenas noches. Buenas noches, Julián. ¿Muchas llamadas? Pues sí, hasta el momento hemos recibido 4.224 llamadas y el escrutinio es el siguiente. El 79% cree que sí, que ha habido un pacto y el resto, el 21%, cree que no. ¿Ha habido alguna anécdota? Pues anécdotas han habido muchísimas, sobre todo un señor de León que cree que toda la culpa la tiene Felipe González y que por eso nadie ha querido ir al programa como invitado porque se siente aludido. Pero si te parece, Julián... El señor Ansón, Patricia, coincide también con ese comunicante telefónico. Sí. Me gustaría coincidir con Patricia también. Pero eso tendría que ser, Ansón. señor Ansón, después de la publicidad. Tengo que comentarte cómo han ido los argumentos por parte de nuestros espectadores. Los que argumentan que sí lo hacen pensando que los acontecimientos son tan extraños y las explicaciones del gobierno tan confusas que uno pues, no tiene más remedio de dudar cómo se han descrito los hechos y que no se creen la versión oficial. Tienen muchísimas dudas de que los hechos tal y como han sido contados sean reales. Pero después tenemos gente que comenta que no, diciendo que le han engañado, que él se creía, que el señor Roldán creía que venía pues a cambio de unos convenios con Felipe González, pero que ha picado. Y decían que la vuelta ha sido a cambio de unos papeles falsos que, como habéis planteado ahí en la mesa, Pedro J. Ramírez había publicado. Muchas gracias Patricia. Nosotros decirles que hasta aquí ha llegado este programa. Ustedes han sido espectadores y participantes en un debate de actualidad que nos traía aquí, con una pregunta que era que si el gobierno había pactado el silencio de Roldán. Han visto que mayoritariamente coinciden en que sí. Nosotros no entramos en esta cuestión, única y exclusivamente les decimos que lo más importante es que ustedes hablen y que por hablar no quede. El próximo jueves, a la hora que nos ha traído aquí, 11:20, volvemos a estar con ustedes con un tema de actualidad. Ahora les dejamos con el informativo de Fernando Onega. Hasta entonces, es decir, hasta el próximo jueves, buenas noches y muchas gracias.